Bienvenidos a todos a su canal de YouTube. Mi nombre es Gilmar Escobar Vázquez, soy contador público y auditor con una maestría en impuestos y socio director de Aconsi, una firma que se dedica a auditorías, sistemas, contabilidad y asesorías en temas fiscales. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes a considerar en el cierre anual. Entremos a ver algunos aspectos importantes en la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Esto lo vamos específicamente a ver para el año 2019. Esto para los contribuyentes inscritos en el régimen del impuesto sobre las utilidades de actividades lucrativas. Cabe mencionar que para los contribuyentes afiliados al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, únicamente se presenta la declaración anual para fines informativos. En el caso del pequeño contribuyente no debe presentar ninguna declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Una vez aclarado lo anterior, de quienes están obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, entraremos a analizar de lleno el tema de los aspectos importantes que se deben considerar para los contribuyentes afiliados al régimen sobre actividades lucrativas. Bueno, en esta ocasión nuestra base legal la vamos a ver específicamente, principalmente en el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria y sus reformas al 31 de diciembre del 2019. Empezaremos indicando que el ámbito de aplicación del impuesto sobre las rentas son todas las rentas obtenidas en todo el territorio nacional, tal como lo establece el artículo número 3 de la ley de actualización tributaria. Entenderemos también como renta el conjunto de ingresos y beneficios de toda naturaleza gravados y exentos, habituales o no, devengados o percibidos en el periodo de liquidación, provenientes de venta de bienes y prestación de servicios y de otras actividades lucrativas. Además, las provenientes de ganancias cambiarias en compraventa de moneda extranjera y las originadas de revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera, que se registren por simples partidas de contabilidad, sin olvidar que también se considera renta bruta el cobro de indemnizaciones cuando existen pérdidas extraordinarias en los activos fijos, cuando éstas superen el valor en libros de dichos activos. Esto también está regulado en el artículo 20 de la Ley de Actualización Tributaria. Lo primero que analizaremos son los ingresos, los cuales corresponden a las ventas. Se debe tomar en cuenta que en los registros contables debe coincidir con lo reportado en las declaraciones del impuesto al valor agregado, y estas últimas deben coincidir con el libro de ventas. Quiere decir que las tres tienen relación, tanto la declaración jurada anual, que es lo acumulado en el año, las 12 declaraciones del impuesto al valor agregado y el libro de ventas correspondientes a esos meses. De existir alguna diferencia, se debe establecer el origen de las mismas y hacer las aclaraciones o rectificaciones de las declaraciones en las cuales existan errores, si ese fuera el caso. Seguido de los ingresos tenemos los costos. Los costos vienen para las empresas que tengan proceso productivo. Se debe tener un estado de costo de producción que forma parte de los estados financieros, tal como lo establece el artículo 40 y el 53 de la Ley de Actualización Tributaria. El método de evaluación de las mercancías, en este caso, es el costo de producción. Cuando no existe proceso productivo, la evaluación de las existencias de mercancías se debe considerar alguno de los siguientes métodos, que sería el primero en entrar y el primero en salir, que es el PEPS, el promedio ponderado, el precio histórico del bien, costo estimado o precio fijo, esto es para la actividad pecuaria, y estos están contenidos en el artículo 41 de la Ley de Actualización Tributaria. En la sección de gastos, aquí es donde debemos de tener un especial cuidado, ya que los mismos se consideran deducibles si son útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas. Veremos algunos casos en los cuales se tienen limitaciones o montos máximos en la deducibilidad de los gastos. Iniciaremos con los sueldos y salarios y otras remuneraciones.
Este está integrado por los sueldos y salarios y otras remuneraciones pagadas en dinero, pero tiene la condición que quienes lo perciban tienen que figurar en las planillas de las contribuciones presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando proceda. Luego, los sueldos pagados a socios o consejeros, cónyuges o parientes dentro del grado de ley, en este caso sí se limita a un 10% sobre la renta bruta del periodo. Las depreciaciones y las amortizaciones deben cumplir con los porcentajes máximos anuales establecidos en los artículos 28, 29, 32 y 33 de la Ley de Actualización Tributaria. Las cuentas incobrables. En este rubro se toman las cuentas por cobrar que generan únicamente con sus clientes, no con filiales, sino solo con sus clientes, y que se originen del giro habitual del negocio. Acá podemos realizar una reserva para cuentas incobrables, no lo deja la ley, que no puede exceder del 3% de los saldos deudores de las cuentas y documentos por cobrar, y estas con algunas limitaciones. Otro aspecto importante a considerar son las donaciones, que estas deben ser comprobadas fehacientemente, deben ser otorgadas a entidades del Estado, universidades, entidades culturales y científicas, y estas mismas donaciones estas son mencionadas en el artículo 22, segundo párrafo de la Ley de Actualización Tributaria, y que las entidades que reciban la donación deben de estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley. También deben contar con la solvencia fiscal emitida por la Administración Tributaria del periodo de la donación. Las donaciones no pueden exceder del 5% de la renta bruta, ni un monto máximo de 500,000 quetzales anuales del periodo de liquidación definitiva anual. Quiere decir que tenemos dos limitantes. Si el 5% es mayor a 500,000 quetzales, entonces no podemos poner, por ejemplo, si nos dan 600,000 quetzales, no podemos poner los 600,000 como deducibles, porque tenemos la limitación que solo también llega a 500,000 quetzales. Aquí hay que tener especial cuidado. Con los viáticos, estos viáticos deben ser comprobables para incurrir en gastos dentro y fuera del país, que sean indispensables para obtener renta gravada. El monto de estas deducciones no debe exceder del 3% de la renta bruta. Estos ejemplos que vimos anteriormente pueden ustedes ampliarlos y estudiarlos mejor porque están contenidos en el artículo 21, que son los gastos deducibles, y el artículo 23, que son los gastos no deducibles de la Ley de Actualización Tributaria. Para que los costos y gastos sean deducibles también hay otro requisito. Estos están enumerados en el artículo 22 de la Ley de Actualización Tributaria. Los documentos que debemos de tener de respaldo a disposición de la Administración Tributaria cuando ella lo requiera para soportar nuestra declaración jurada anual del impuesto sobre la renta son los que están obligados a llevar contabilidad completa. Deben tener el balance general, el estado de resultados, un estado de flujo efectivo y el costo de producción cuando proceda. También no se nos debe olvidar que debemos de tener el libro de inventario. Para los contribuyentes calificados por la ley como agentes de retención del IVA y los contribuyentes especiales, estos también deben adjuntar a la declaración jurada anual, adicional a los que ya mencionamos, los estados financieros auditados. Deben estar firmados y sellados por un profesional que los emitió. Ahora, para los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad completa, deben de tener un detalle de sus ingresos y un detalle de sus costos y gastos deducibles. En ambos casos, los comprobantes del pago de todos los impuestos que han tenido, y esto está de impuestos sobre la renta que hicieron en el periodo, y los demás impuestos afectos, esto está contenido en el artículo 40 de la Ley de Actualización Tributaria.
De último hablaremos de las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes que están inscritos en este régimen. Acá deben consignar en las facturas que emitan, sujeto a pagos trimestrales, efectuar las retenciones que correspondan a terceros y a colaboradores y enviar un informe de existencia de inventarios al 31 de diciembre y al 30 de junio. Estos deben ser presentados en el mes de enero y en el mes de julio de cada año. También están obligados a llevar contabilidad completa. Esto está regulado en el artículo 42 de la Ley de Actualización Tributaria. Bueno, esto fue todo por este día. Espero les sirva de algo, y si tienen algún comentario o quieren ampliación del mismo, no olviden suscribirse al canal, escribirnos. Acá les dejo en el lado del video, les dejo el correo donde nos pueden escribir y nosotros con gusto estaremos pues respondiendo algunas inquietudes que ustedes tengan.